Tiene la palabra el senador Lautaro Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. La provincia de Mendoza tiene una necesidad habitacional de más de 130.000 viviendas. Hay un 54% de hogares que viven en una situación de hacinamiento. Hablamos de que 70.000 viviendas mendocinas están colapsadas o en condiciones de hacinamiento. Paralelamente, ha sido también una cuna de una fuerte especulación inmobiliaria, llegando al paradójico número de que más de 51.000 viviendas de la ciudad de Mendoza, entre las más de 51.000 viviendas que hay en la ciudad de Mendoza, 14.000 estaban deshabitadas. Eso en el año 2010. Después de Buenos Aires, el Gran Mendoza es el mayor conglomerado de urbanizaciones cerradas en la Argentina. Ya hay más de 300 barrios privados y abarcan en la actualidad el 12% de la superficie urbana. Tuvieron un boom en los años 80 con el Dalvian como un fenómeno adelantado, pero el 60% de sus barrios se construyeron durante el kirchnerismo. Los desarrolladores inmobiliarios compran tierras que no están urbanizadas a bajos precios, las venden a loteos privados a precios altísimos, y más del 93% de esas compras no la hacen aquellas familias o personas que tienen acceso a un crédito hipotecario, sino grupos de un altísimo poder económico que va y lo compra directamente por una operación financiera o por directamente compra en efectivo, lo cual muestra que ese poder adquisitivo al que no puede acceder ninguna familia por no contar con créditos hipotecarios va quedando cada vez en menos manos. Luego se le carga al Estado la tarea y la necesidad de urbanizar. Perdón, pero si puede poner orden en la sala, por favor, que me distrae y... Pido que hagan silencio, por favor. Gracias, presidente. Una vez construido, se le carga al Estado la necesidad de la urbanización, de proveer a estos barrios de autopistas, de servicios, y ha generado una verdadera recarga. En Maipú, por ejemplo, hay 15.000 parcelas en carpeta para el desarrollo de barrios privados que se sumaron a más de 40.000 que ya estaban empadronados, por lo cual tuvo que sancionar una ordenanza de emergencia este municipio. Estamos hablando de que se avanza sobre el Cinturón Verde, sobre el Pedemonte, en forma sumamente desorganizada y provocan un verdadero colapso. Las leyes permanentemente también han sido pasadas por encima y las normativas de construcción municipal se hacen prácticamente a medidas, al punto de que las excepciones para la aprobación de loteos y urbanizaciones de este tipo de barrios privados han tenido verdaderos escándalos, como el municipio de Las Heras, que llegaba a reunirse para suspender la vigencia de una ordenanza por 24 horas al fin de que se le aprobara la instrucción de loteo a alguno de estos barrios y después vuelva a entrar en vigencia la misma norma. Esto ha generado paralelamente y en la ciudad con el nuevo código de edificación que mientras falta dinero para la construcción de obras privadas destinadas a la construcción de viviendas, la construcción especulativa haya tenido un verdadero boom, llegando a esos segmentos en donde el metro cuadrado cuesta $3.500 por metro cuadrado, cotizan en bolsa, se mantienen como activos financieros y realmente convierten la vivienda en un bien especulativo
mientras los barrios populares no tuvieron ni de cerca la misma suerte con ese desarrollo. En mi departamento, Las Heras, más de 54.000 hogares no tienen acceso a una red de agua potable. Son 5.000 familias, perdón. Son 54.000 los que viven hacinados y 5.000 familias no tienen acceso a la red de agua potable, 6.000 no tienen acceso al sistema de cloacas. Hay 205 asentamientos contabilizados y se ubica quinta en el ranking nacional de barrios de emergencia, solamente por detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones. Es decir, que la realidad habitacional de las familias y del pueblo de Mendoza es una de las peores del país. Lo decimos con el dolor que nos causa, la bronca que nos causa ver que aquellos fenómenos naturales como son las tormentas, determinados fenómenos aluvionales que podrían ser mejor conducidos, desarrollados, hace muy pocos días ha azotado nuevamente a la provincia de Mendoza y se cobró una vida, que no es casualidad que sean jóvenes menores de barrios populares quienes hayan caído en los zanjones. No es casualidad que esto suceda en barrios como el Olivares, el Campo Papa o el barrio La Quebrada de Godoy Cruz. Esto habla de cómo esta marginación, cómo arrojar a la población a estas condiciones de total inseguridad lo expone. Ya lo habíamos visto en el 2016 cuando el departamento de Guaymallén hizo un relevamiento en donde categorizó a más de 500 viviendas dentro de lo que era el riesgo 1 de peligro de derrumbe tras haberse producido también muertes por derrumbes después de lluvias en la provincia de Mendoza. Es esta la situación de emergencia habitacional, la realidad sobre todos estos puntos que justamente cuando se va a discutir una normativa, una legislación vinculada al problema de la vivienda, no se va a abordar. Todos estos factores que me he tomado el tiempo de enumerar por arriba son las cosas que este proyecto de ley pasa por encima. Esto no le va a dar una solución habitacional a nadie. No va a combatir realmente el problema de quienes se apropian del suelo. Recordemos que Mendoza es la segunda provincia del país con más tierras en manos de extranjeros, con que más tierras han sido extranjerizadas y compradas a grupos especulativos, tanto en las zonas más desérticas del sur como en el propio cinturón productivo del Valle de Uco. Este desarrollo completamente desorganizado que impone el capitalismo es el que termina derivando en la migración de las zonas rurales hacia los cinturones de las ciudades y lleva a que, bueno, luego el ex gobernador Alfredo Cornejo, ayer conversando en un canal nacional, se refiriera como que, bueno, en los alrededores del Gran Mendoza vive un lumpenaje, ¿no? Utilizaba esa palabra, que puede llegar a poner en peligro la gobernabilidad. Bueno, en realidad yo quería dar estos datos porque Mendoza tiene una particularidad. Si bien en muchos barrios populares es real que viven algún sector muy minoritario, pero un sector vinculado al crimen organizado y que opera muchas veces con la connivencia de las propias fuerzas de seguridad, por lo cual no podría refutar la afirmación del ex gobernador Cornejo sobre que hay cierto lumpenaje. Habría que recordarle que Mendoza tiene la particularidad de tener un frondoso lumpenaje también en barrios privados que vive y que se ha desarrollado con sendos privilegios económicos y que ha tenido la particularidad de ser beneficiado con todo este tipo de privilegios inmobiliarios que no tienen los barrios populares. Si nos preocupamos también de ese lumpenaje que puede llegar a poner en peligro en determinado momento de emergencia alimentaria un supermercado,
también Mendoza tiene el triste récord de tener un lumpenaje que ha fundado supermercados, ¿no? En Las Heras conocemos bien, bastante bien, una familia que tiene esas características. Esta realidad no se puede tapar con este tipo de legislaciones demagógicas y persecutorias de familias que están reclamando y que necesitan tierra para vivir. Tierra para vivir es una consigna profunda que está surgiendo en la Argentina y que ha tenido su emblema con aquellas familias de Guernica que reclamaban que ese suelo no sea destinado a clubes de golf, al desarrollo de countries, que es lo que terminó privilegiando el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y que motivó que el diputado Difonso presentase esta ley en la provincia de Mendoza. Esa realidad que sacó a la luz la lucha de Guernica es una realidad que se está expandiendo por todo el país, porque no se puede seguir viviendo en estas condiciones. La cuarentena expresó que todos estos sectores que tenían que pagar alquileres que no están protegidos por ningún tipo de ley y que fueron desalojados y que por no poder trabajar no pudieron seguir pagando esos alquileres en los barrios populares y quedaron sin techo para vivir, necesitan tierra para vivir, necesitan construir sus casas y ese movimiento no va a poder ser tapado con represiones como la de Bernie o legislaciones punitivas y restrictivas como la que está presentando Difonso. Esto es la contradicción profunda entre quienes quieren que la tierra sea un bien para destinar a grupos especulativos, a corruptos, ya que estamos en la sesión de la lucha contra la corrupción. Estamos hablando de que aquí en el Valle de Uco es donde estos activos financieros servían para que corruptos como Leonardo Fariña viniera y comprase campos en efectivo por miles y miles de dólares. Digo, Fariña que nunca se supo si era un amigo de los funcionarios kirchneristas que trabajaba para el macrismo o un amigo de funcionarios macristas que trabajaba para el kirchnerismo, pero jugó en los dos equipos en determinado momento, pero la realidad es que cuando tuvo que comprar tierras para mantener lavar esos activos, vino y lo hizo en efectivo y lo hizo en Mendoza, con campos de acá. Todos esos fenómenos se concentran acá, en nuestra provincia, mientras nuestras familias no tienen cómo acceder a un pedazo de tierra para poder vivir. Por todos estos motivos, señor presidente, vamos a votar en contra de esta ley. Gracias. Gracias, senador.